Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Hoy van a ver un video muy largo, muy importante, a detalle. Quiero su completa comprensión, su sinceridad con lo que van a visualizar. Es un video largo, así que sáquense unas palomitas, una botana, una bebida y disfrútenlo, porque lo vamos a disfrutar entre ustedes y yo. Hoy estaremos viendo Warzone Mobile, todas las alfas de junio hasta el día actual, en el mes que nos encontramos en octubre. Bueno, como ustedes saben, estas son las últimas alfas y luego entraremos a fase beta. La alfa 1.4 es la última alfa, luego estaremos en beta. Habiendo dicho eso, deja tu poderoso like, que este sea el, video más apoyado del canal, conforme a lo que trae haber grabado todo esto por meses. Y bueno, disfrutémoslo. Recuerden, va a ser un video largo. Primero que nada, tengo un editable que he hecho yo mismo. He grabado completamente yo mismo, claro que sí. Y vamos a ver todo a detalle desde la alfa 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 y la 1.4, que es la actual que hemos visto. Ok, bueno. Lo primero es lo primero. Vamos a empezar con lo que ya se sabe. Sí, ya sé que estamos viendo Revit, no se preocupen. De eso vamos a hablar poco a poco. Ok. Bueno, para el que quiera contexto, estábamos actualmente en la alfa 1.1. Estábamos iniciando por primera vez en un dispositivo Blackshark 4 sin problema alguno. O sea, yo estaba actualmente en la alfa 1.1, 1.0 mejor dicho, y pues la empezaba a probar. Lo que es actualmente esta versión de lo que actualmente estamos viendo esta alfa es cuando yo lo probé en el Blackshark 4. Snapdragon 870, 12 GB de RAM. La primera alfa y una de las peores optimizadas, obviamente, pero sabíamos de que todo esto iba a mejorar para bien. Así que tranquilos, no hay de qué preocuparse. Vamos a dejar algo muy en claro. Vamos a estar viendo al día de hoy cómo puede ir mejorando lo que es la alfa, tanto de una versión de la 1.0 hasta la 1.4. Gráficamente, cómo vamos a ver los cuadros por segundo, los FPS, tal cual, así más, e incluso el HUD. Este fue uno de los primeros HUD que pues logramos visualizar dentro del juego. Si recuerdan bien, en junio se filtraron algunos videos que lamentablemente yo publiqué en Discord, unos pequeños fragmentos de 1 minuto, porque pues no tenía nitro, entonces podía publicar videos tan largos y tan excesivos, porque pues Discord te pide que tengas nitro para poder enviar cantidad de archivos con una cantidad de lo que es actualmente, podríamos decir, peso de cada clip. En fin, este fue uno de los HUD que vimos al día de junio. O sea, básicamente cuando empezó, la primera alfa empezó en junio, para el que no lo sepan. Y pues fue un tremendo topic y demás. Todas las lobbies fueron así hasta la 1.3. Todas las lobbies eran iguales, a excepción de la 1.3, que ya tenía la parte de los loadouts. Ya para que lo sepan. Bueno, para que estén completamente módicos, entramos a lo que es la primera partida oficial de Verdansk en lo que era la alfa. Aquí tenemos cómo se ve actualmente el propio avión. Esto es siempre Blackshark 4, Snapdragon 870, alfa 1.1. Ya para que estén al tanto. Estamos viendo cómo se ve el sonido. Se petaba, el sonido se petaba. Los FPS iban entre 20 a bajones de 10, 5 FPS en lo que fue la primera alfa. O sea, así tal cual. Creo que lo pueden escuchar incluso. Voy a tener que subir un poquito el volumen para que lo puedan escuchar. Y pues el mapa ya lo teníamos. Aquí estamos viendo incluso cómo va el avión, cómo se miraba, que se miraba muy turbio, se miraba muy opaco los colores. Ya cargaba un poquito mejor las texturas, pero estamos viendo el post-renderizado cómo se ve. Miren qué horrible es que se ve. Todo eso pues lo han mejorado. Todo eso se ha mejorado hasta el día de hoy. Ok. Primera cosa que vamos a ver, los colores son opacos, son muy tétricos y van mejorando conforme a lo demás. Ok, gráficamente el juego no se ve mal ni nada por el estilo. Hay una cosa que quiero dejar en claro y es que las cajas amarillas ya no se encuentran actualmente en la 1.4, pero creo que debe ser un error porque así hay cajas legendarias como tal. Ok, primera cosa que vamos a notar, el sonido se peta, la carga de texturas es muy limitada, los colores y las sombras le faltaban un poquito.
Era la primera alfa que jugábamos. Literalmente es en un dispositivo Android. No van a ver gameplay del iPad Pro porque yo no la tenía entonces hasta después. Ok, miremos el Gulag. El Gulag es una de las cosas que al día de hoy era lo que mejor estaba optimizado. Para que ya lo sepan. Es una de las cosas que mejor estaba optimizada y demás. Así que no había de qué preocuparse. Esto gameplay fue que se miró actualmente lo que teníamos al día de hoy. Que esta fue de las primeras cuentas de Warzone Mobile. Que fue que se mostró completamente lo del alfa. No recuerdo qué estaba haciendo, que se había quedado pegado, pero bueno, en fin. El Gulag de la primera alfa. O sea, algunas cositas, se petaba el sonido como siempre, teníamos la X12 en la mano. Y pues el fogonazo no era tan bueno. El hitmarker sí, lo noté un poquito pequeño. Y ahorita venimos con otra cosa que es otra partida más, porque vamos a ir rotando de partida en partida. Que esta sigue siendo la 1.1 y si escuchan a mis amigos de fondo es porque este clip yo lo grabé en ese entonces y sigue siendo, al día de hoy, sigue siendo el Black Shark 4, o sea, sigue siendo el Black Shark 4. Tenía a mis brothers hablando, tenía a Norbin y tenía al Merwin que estaban hablando de fondo porque yo estaba grabando mientras estábamos en llamada en Discord. Y pues lo típico, o sea, es la 1.1, la carga de textura siempre se mira igual. La diferencia que vas a ver actualmente entre la 1.1 y 1.2 es mínima, porque en la 1.2 metieron el molotov y el cambio significativo fue hasta la 1.3. En la 1.3 metieron loadouts, metieron el sensor de movimiento, o mejor dicho, el sensor de palpitación del corazón, y metieron el escudo balístico. Pero el escudo balístico al día de hoy no está en la 1.4, pero en la 1.3 sí estaba. Ok. Entramos a detalle con algunas cosas que vamos a ver. Quiero que se den cuenta de algo muy importante y es el sistema de lesiones y de sangre que tenía actualmente la alfa en su día. Sí, tenía sistema de sangre y pues creo que eso se nota al día de hoy. Lamentablemente creo que en la 1.4 lo tienen desactivado. Más que todo para que haya un mejor rendimiento y demás. Pero esto era la alfa, o sea, así como ven el juego, el hitmarker creo que era un poquito más pequeño. O sea, está muy bien, el hitmarker lo veo minimal, el hitmarker era brutal, así como lo estamos visualizando, me gustaba más ese hitmarker. Lo bueno es que hemos respondido a algunas que otras preguntas que nos han hecho los desarrolladores. Entonces le hemos dicho el hitmarker hágalo más pequeño, hágalo más minimal, que no necesitamos que sea muy grande. También sería brutal que podríamos configurar completamente lo que son las miras, o sea que cada quien pueda tener su crosshair como quisiera. Y es al detalle sobre todo esto. O sea, básicamente es un video muy completo. Luego pues nos encontramos ahí. Miren, estamos viendo tranquilamente cómo se ve el hitmarker de minimal. Muy bonito, por cierto. Y lo que quiero que visualicen es completamente el sistema de sangre. Es decir, el sistema de la sangre en el juego, no sé si lo desactivaron por cositas, pero se pegaba en las paredes y habría también desmembramiento en el juego. Que pronto lo vamos a ver a detalle porque este clip es gigante. O sea, recopilé muchas cosas de todos los clips que he sacado desde junio. O sea, conforme a todas las alfas, desde la 1.0 hasta la 1.3, que estamos viendo actualmente todo lo de las alfas. Ahorita estamos en alfa 1.1, seguimos en la 1.1, ya para que sepan. Ahora, ojo con el dato, estamos viendo sangre en la parte de la izquierda, así que sí. El sistema de recarga pues siempre ha sido estable, normal, no ha cambiado mucho. Lo que más cambia al día de hoy es textura, gráficos y más que todo carga de la iluminación del juego e incluso también las sombras. También el renderizado a larga distancia del juego se nota muchísimo. O sea, hay diferencia conforme a lo que hemos visualizado. Así que no hay de qué preocuparse. Bueno, también el sistema de miras lo han ido ampliando un poco. O sea, para que sea un poquito más clean y demás. Y es lo que les digo acá. Aquí incluso le disparo con la auge, le disparo a la cabeza y completamente la sangre queda impregnada en la pared. El sistema de recarga ha cambiado mucho porque lo han mejorado. Porque esas balas que salen sueltas ya no aparecen en la 1.4 al día de hoy. Entonces es lo que yo les estaba comentando, de que sí han mejorado algunas que otras cosas. Ok, pasamos, si no estoy mal, esto ya es la 1.2. Así que pasamos a la 1.2. Ya incluso con un sistema de cuadros por segundo. No sé por qué lo habré dejado así, pero bueno, en fin, se mira un poco difuminado. Pero en la 1.2 mejoraron completamente. Sonido, un poco. Gráficos, un poco. Había cosas que se podían mejorar e íbamos en squads en esta partida, si no estoy mal. Ok. Vale, estamos acá en lo que es la 1.2, creo, si no estoy mal. Ya estamos pasando la 1.2. La 1.2 no mejoró mucho, que digamos. Lo que sí mejoró fue la carga de texturas. Ya como pueden visualizar, cuando estoy cayendo en Downtown, pues no necesita cargar
de primeras el mapa, ya se ve normal. Y cuando vas cayendo, pues se nota un poco mejor. Ya no es lo típico que, bueno, estoy cargando textura. Siempre en Black Shark 4. Esto es en Black Shark 4. Así, Destro, ¿por qué no jugaste en el Black Shark 5 cuando lo tenía? Básicamente porque había un error en la 1.2 y en la 1.3 bien fea. Y me decir, ¿cuál es ese error, Destro? Es sencillo, el bendito error que había es que había una iluminación de arcoiris. Entonces, se hacía imposible jugar el juego. Y al día de hoy lo que hay es cargas malas de textura de sombra. Pero yo creo que más que todo por errores de Snapdragon que no lo han podido optimizar o no lo han podido trabajar. Porque en MediaTek, en Dimensity, Kirin va súper bien el juego y lo he visto incluso. Aquí estamos actualmente con la torreta montada. Pero me va a decir, Destro, ¿para qué usas la torreta montada? Es sencillo. La quería utilizar para mostrar cómo era la torreta montada, pero resultó mejor porque pudimos visualizar algo que van a estar viendo ahorita en detalle. Sistema de sangre, desmembramiento por daño colateral o daño de calibre 50, o sea, daño actualmente de munición muy pesada, y lo estamos viendo aquí a detalle, que miramos que el Ghost, podríamos decir Ghost Author, pues sale volando su pierna y completamente le reventamos la vida. Y ahorita incluso yo lo muestro porque hasta a mí se me hizo impresionante eso. Ahí está, desmembramiento de pierna completamente, y tenemos desmembramiento de brazo y actualmente la sangre recorrida por todo el cuerpo. Eso al día de hoy está desactivado, pero creo que lo van a activar porque me parece brutal. Es una muy bonita opción de cómo desmadrar a toda la gente que te cae mal, literal. Y pues bueno, aquí tenemos cuadros por segundo de 18, 20 a 30. Esto ya no pasa en Black Shark 4. Ya no pasa porque el último MP que yo subí de Android iba a 60 estables. Y en interiores iba a 60 a 45 y exteriores de 30 a 25. O sea, lo han mejorado y el sonido ya no se peta. Que en este entonces sí se petaba el sonido. Se petaba muchísimo e incluso lo están escuchando y visualizando. O sea, está bien. Esto es uno de los gameplays que pues me pareció muy bueno. Así de esto, ¿por qué se mira también a alta calidad? Yo siempre capturo todo con capturadora, no grabando desde el dispositivo ni nada. O sea, capturadora desde la PC para que todo se vea muy bien. Es que incluso lo estamos viendo, cómo se ve el sistema de sangre, cómo explotaba completamente el sangre. Que esto está desactivado al día de hoy gráficamente en la alfa 1.4, pero imagino que lo van a activar en las demás alfa. Estamos en la 1.2 por si me preguntan. Sé que es la 1.2 porque pues yo he hecho actualmente la editable de mis grabaciones, porque son mis grabaciones todas. Nada es agarrado de nadie, básicamente todo es mío. Así que si alguien mira esto por otros lados, básicamente es porque es mío, literalmente es mío. O sea, no estoy de broma. Bueno, en fin. Aquí hay algo muy importante que quiero ver, lo de la zona. La zona ya no se mira así. O sea, el sistema de lo que es actualmente la máscara se ve igual, pero hay algunas cosas que terminan cambiando o terminan siendo un poquito diferentes. El hitmarker seguía siendo minimal, no comparado como que es muy grande el hitmarker en las alfas que estamos actualmente, pero se notaba. El humo y demás sigue siendo casi parecido. Incluso aquí vamos a ver algo muy a detalle, que como ustedes saben, pues gráficamente las armas ya se ven mucho mejor. Incluso, no sé si sea por el iPad, pero gráficamente ha mejorado el juego en muchos aspectos. Aquí pues yo me quedo sin munición y los bots no pegan. ¿Cómo sabes de qué es la alfa 1.2? Los bots no te pegan. Si fuera la 1.3, incluso la 1.4, aquí ya estuvieras muerto. Porque los bots en la 1.4 pegan demasiado, son hackers literalmente, pero andantes. Y pues en la 1.3 también pegaban, pero pegan más en la 1.4. Además de eso que se ve gráficamente, bueno, es notorio el cambio además. Ok, aquí seguimos en la 1.2, no pasamos a la 1.3, así que tranquilos. Aquí lo que quiero que vean es completamente un enfrentamiento contra bots, el hitmarker y demás, el movement normal. Y pues termino haciéndome un 3x1 si no estoy mal para ganar la partida. Y me meto a zona, listo, típico. La animación que me gusta mucho, la animación de la máscara. Me meto, salgo y muertos todos y revivo a mi compañero. O sea, esta recuerdo que yo la subí al canal hace muy poco. O sea, básicamente cuando estaba en la 1.2. Y brutal, o sea, sin pero alguno, pero me encanta completamente todo lo que estamos viendo a detalle. Ok, cosas que tenemos que ver y seguimos visualizando. El pasto se ve raro, la carga de textura se ve opaca, lo típico. Podemos visualizar, estamos viendo algunos que otros cambios, tanto pequeños como, no sé, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque mucha gente dice que no ha mejorado completamente a detalle el juego, cuando en realidad ha mejorado muchísimo. Y pues se ha notado y se está notando con este pedazo de clip, ese editable que he hecho. Y para los que preguntan sobre el Ghost barra Author, pues es lo típico. O sea, es la skin predeterminada de Warzone Mobile, pero para la alfa. Incluso miramos un bajón de FPS, pero bueno, en fin. Al menos sé de que para esta alfa ya el juego iba mucho mejor. O sea, esta partida fue una de las mejores de mi alfa, promediando
casi 40 kills, porque llevo 38. La parte de arriba lo dice, llevo 38 y ganamos la partida. En fin, eso conforme a lo demás. Así que vamos a pasar a lo que yo creo que ya sería la alfa 1.3, en la cual hubo todavía más cambios, mejor renderizado, mejor visualización, mayor tasa de cuadros por segundo e incluso una que otra mejora muy importante que se nota completamente al detalle al día de hoy en el juego. Me parece bueno. Bueno, la verdad es que para hacer un gameplay actualmente del poderosísimo Black Shark 4 iba súper bien. Incluso me había encontrado con un compañero que era de verdad, no era bot. Y pues me pareció una muy buena partida, que esta yo hace muy poco la compartí, incluso con el desmembramiento y demás. Así que pasamos con lo siguiente, que ya saben que lo típico, lo siguiente va a ser una 1.3 sin más. Y estamos ya actualmente en la 1.3. Sabemos que es la 1.3 porque tenemos el escudo balístico y tenemos el sensor de movimiento. ¿Qué es lo que pasaba en la 1.3? La 1.3, ya estamos en la iPad Pro. Para los que están preguntando, estamos en la iPad Pro. Y van a ver la mejora, se nota completamente. Ok, en iPad Pro ya iba a 60 cuadros por segundo en la iPad Pro ya iba a 60 cuadros por segundo. Lamentablemente voy a decir dos cosas muy malas que hice al grabar este video. No se escucha completamente el sonido del juego, no porque no quiera, sino porque la capturadora no dejaba capturar actualmente el sonido del juego. Y también yo estaba mascando chicle, así que se escucha como ASMR. Lo siento, pero estaba muy concentrado por el juego porque ya en la 1.3 los bots pegaban. Entonces, yo regreso a la 1.3 y jugando con iPad Pro. Creo que el mejor gameplay es un iPad Pro porque en el Black Shark 4... bienvenidos a la partida de Warzone Mobile. Disfrútenla. Como siempre. Y yo hablando, o sea, yo hablando. De chill yo hablando. Yo pensé que no iba a hablar, pero bueno. Al fin y al cabo sí hablo, así que tranquilo. Todo feliz de la vida. Ok, aquí lo que vamos a visualizar es una de las entries que va a estar en Warzone Mobile. Ya para que lo sepan, o sea, esta entry solo fue que la quitaron un poquito, pero esta va a ser la entry actualmente de Warzone Mobile. Y pues, se ve brutal. Así se veía el Battle Royale ya en la 1.3. Ya como pueden ver, no se ve tan opaco, se ve un poquito, pero la carga de texturas ha mejorado muchísimo en iPad Pro. La iPad Pro la utilicé en la 1.3, en la 1.2 aún no la tenía. En Black Shark 4 el juego iba muy bien. Ya iba exactamente a 30 cuadros por segundo estables. No subía a 60 aún. Sube a 60 hasta la 1.4. O sea, la mejora completamente es notoria al día de hoy, lo que es la 1.4. Pero en la 1.3 ya por fin mirábamos los 60 cuadros por segundo en dispositivos de Apple. Creo que la 1.2 estaba rescalado a 30 cuadros por segundo, pero ya creo que en la 1.3 mirábamos por fin lo que son los 60 cuadros por segundo. Y al día de hoy te voy a decir algo muy importante. La mejora se nota completamente a detalle en la siguiente, que es la 1.4, y teniendo en cuenta de que incluso estamos en Storage Town haciéndole el ánimo, que es lo importante, así que, bueno, en fin. Y yo en este gameplay, yo pues básicamente hablo un poquito de más porque pues no lo miraba viable pues estar ahí a detalle. Sabemos de qué es la 1.3 porque ya tenemos la parte de los loadouts. La parte de los loadouts se ve por primera vez en la 1.3. En la 1.4 se ven los loadouts y los operadores ya un poco más normal. E incluso podemos verlo aquí a detalle. Que tenemos el sensor y el escudo. Que yo pues lo agarro para mostrar de que actualmente estamos en otra versión. La 1.2 lo que mejoró fue carga de texturas, algunos notas de parche. Además de eso, pues que logramos visualizar también lo que era el molotov. Pero bueno, aquí en la 1.3 mejoraron muchas cosas. Se activaron los 60 cuadros por segundo y teníamos lo que era el sensor de movimiento como novedad y lo que era el escudo, que incluso aquí pues yo me hago el de chill y me pongo el escudo para si me quiere disparar mi brother, pues tal vez no me mate o algo por el estilo. Aquí lo están visualizando, que es el bot. Al menos los bots no pegaban tanto como era debido y en fin, para remate falló un cuchillo. Un cuchillo balístico y, o bueno, un tomahawk como quieran decirle, y lo termino matando con el poderosísimo escudo. En fin. La verdad es que están viendo completamente a detalle, incluso todo lo que se puede visualizar conforme al juego. Ya la carga de textura era un poco mejor, pero incluso aquí me activo lo que es el sensor, de que sí, el sensor sí funcionaba completamente, no era bait ni nada por el estilo. Teníamos incluso sistema de miras, teníamos como lo que eran las armas siempre fueron las mismas, no fue hasta la 1.4 que metieron más de 26 armas. Y pues aquí vamos a ver algo, la primera vez que metieron el Mini Battle Royale, sí. En la 1.3 metieron por primera vez el Mini Battle Royale y Blitz Royale lo metieron hasta la 1.4, que es en la que estamos actualmente. Mini Battle Royale, como ustedes saben, en videos anteriores hemos visualizado de que son para 78 personas. No obstante, aquí lo tenemos por primera vez, que fue añadido a la 1.3, también conocido y denominado como Mini Battle Royale.
el modo de juego que estará llegando para, bueno, más que todo, una sección normal del propio, pues ya saben, para el Royal de Verdansk. Bueno, aquí estamos viendo al Ghost barra Author, y igual, no es Mace por si preguntan, no es Mace, es Ghost. Estamos viendo por primera vez Blitz Royale. Blitz Royale barra Mini Battle Royale. Lo que pasa es que dice Blitz Royale, pero básicamente es Mini Battle Royale porque son 78 personas y en la parte de arriba lo pueden visualizar. De lo que les estoy diciendo es completamente verdad. Ok, esto es en iPad Pro, como siempre. Tenemos una parte del mapa, una sección del mapa pues pequeña. Va a ser una partida muy frenética. Y teniendo en cuenta de que pues la parte del mapa es completamente pequeña. No es agrandada completamente como que es una partida completa de Verdansk. Lo típico, en la 1.3 no podías grabar al día de hoy lo que era el sonido utilizando capturadora o incluso grabando desde el propio juego con alguna aplicación. Así que por eso no se escuchaba tan bien. Aquí caemos actualmente en lo que es Superstore. Vemos que la calidad de gráfica ha mejorado un poco. Y pues FPS y cuadros por segundo pues iba muy bien. Había unas cosas que pues obviamente se podrían haber mejorado, pero conforme de más actualizaciones se fue mejorando y al día de hoy pues llegamos a lo que sería la alfa 1.4. Que la 1.4, para el que no lo sepa, pues mejora muchísimo aspectos posibles y termina siendo algo de lo mejorcito al día de hoy, que me parece perfecto, también te lo digo. Y pues lo estamos viendo a detalle conforme a lo demás incluso. Pues yo jugando y comparando lo que ha pasado actualmente desde que jugué en la iPad Pro por primera vez, los cuadros por segundo ya iban estables. En Android el juego iba muy bien, ya para que estén al tanto. Solo fue la 1.1, la 1.2 que estuvo pues con algunos fallos técnicos en Android, pero de la 1.3 en adelante el juego ya iba más estable. Incluso en procesadores gama normalita, o sea, nada que ver con Snapdragon, sino incluso hablando de Dimensity con MediaTek, entre otras cosas y otros aspectos. Y es que incluso lo estamos viendo. La iluminación ya se mira bien, el post-renderizado y las texturas se miraban muy bien. Y eso de que no se podían cambiar los gráficos, porque los gráficos no se pueden cambiar actualmente desde lo que es actualmente desde que sale el juego. Aquí hay un cambio notorio y es que el hitmarker se volvió enorme. Y este es el problema. ¿Por qué? Porque el hitmarker en las primeras alfas eran pequeños y ustedes lo pudieron visualizar ahorita. Y me imagino de que va a terminar siendo con el propio, o sea, va a ser igual actualmente el hitmarker, así como empezamos con la alfa porque era pequeño. Aquí pues volvemos a Blitz Royale, o sea, Mini Battle Royale, el de 78 personas. Esta vez iba con un compañero y pues, ¿qué es lo que me había pasado? Porque había un error completamente, que se me quedó pegada lo que fue la aplicación y pues tuve que volver a regrabar. Pero ahora, como pueden visualizar, en la parte del medio tenemos lo que es el centro que pues actualmente se ha cerrado y pues todo bien. El Gulag no ha recibido muchos cambios. El Gulag es el que menos cambios ha recibido porque el Gulag ha estado optimizado desde el día 1. No es broma, o sea, el Gulag es lo primero que se optimizó. Aquí estamos cayendo en la parte de hospital. Incluso teniendo en cuenta que cae mucha gente en hospital, pues no estaba tan mal. Y estamos en una parte de los loadouts por las partes de las montañas. Básicamente, yo tratando de hacerle el ánimo porque quería agarrar loadout. Básicamente quería agarrar de todo. Tiro una Semtex, de milagro no me matan. Porque pues son bots de la 1.3, los 1.4 pegan ya, o sea, literalmente si vos le fallas una bala, pues ya te termina matando. Aquí trato de holder ángulo y lo termino eliminando. No le hago finisher porque como ustedes saben hasta la 1.4 salió lo del finisher. Hasta la 1.4 salió lo del finisher. Y pues bueno, como se puede estar visualizando, sigue saliendo lo que es el sensor de palpitaciones. O sea, y también lo que es el escudo balístico. Me parece perfecto. Ok. Más que todo para mostrar de que sí estábamos en la 1.3, yo creo que eso fue que así lo estaba grabando. O sea, para demostrar o detallar cada parte se nota completamente. Por ejemplo, la 1.1, 1.0, miramos el Black Shark 4 con problemas de post-renderizado al día de hoy, tanto como carga de texturas e incluso pues el sonido que se petaba. La 1.2 ya había mejorado un poco más, mejores cargas de texturas, los FPS iban un poco más estables, pero estaba rescalado a 30 cuadros por segundo. En la 1.3 liberaron los 60 cuadros por segundo. E incluso teníamos unas que otras mejoras al día de hoy. Que por cierto, muchas gracias a la gente que se esté suscribiendo y dejando su poderoso like a muerte. En serio, vale completamente la pena suscribirse y dejar tu poderoso like por estos pedazos de videos. Claro que sí. Ok. Pues lo más notorio es lo que estamos viendo tranquilamente, que es pues el modo de juego, visualmente como se ve, me parece muy bien. La 1.3 había mejorado en muchos aspectos, incluso aquí estamos viendo en lo que es la propia tab del sensor de movimiento.
Y pues ahí teníamos a nuestro enemigo. Y ahora pasamos con lo siguiente. Esto sí va a ir rápido porque esto ya lo han visualizado. Estamos al día de hoy, señores, y esto lo puse en por 2 con la Alpha 1.4. Ha mejorado muchísimo. Demasiado, diría yo. O sea, de la 1.3 a la 1.4 creo que es o sea, el cambio más grande, más excesivo y más grande que hemos visualizado el día de hoy. Llegaron los operadores, llega lo que fue la carga de texturas, tanto en Android como, obviamente, Apple. En Apple pues ya el juego, pues ni te digo. Mejores armas, los nuevos operadores, sistema de Blitz Royale y Mini Battle Royale y el Battle Royale, 150 personas, 78 personas y 45 personas. Llegaron los finishers, llegaron incluso algunos cambios nuevos. Lo del hitmarker se mantiene, pero lo pueden hacer más pequeño, no se preocupen, porque el hitmarker de la Alpha 1.1 y la 1.2 me parecen perfectos. Y pues me decís, Destro, ¿por qué pusiste esto por 2 de velocidad? Básicamente porque esto ya lo han visualizado ustedes. Y lo primero, pues no lo habían visto o se les había olvidado porque estos videos fueron eliminados completamente de la plataforma porque había NDA en ese entonces. Copyright, para el que no lo sepa. En fin. Un video muy importante a tener muy en cuenta con todas las variedades de armas. Si quieres ver completamente todos mis videos, te los recomiendo. Tienes todos los videos de Warzone Mobile, todos los detalles, todos los operadores, todos los finishers, todas las armas en mi canal, en exclusiva como siempre, uno de los primeros, que es lo importante. Y teniendo en cuenta eso a detalle, creo que hemos sido muy claro conforme a lo que puede estar llegando al día de hoy para este poderoso juego o lo que puede incluso mostrar. Ha sido un video largo, pero es que hemos visto tal cual todo lo que ustedes querían ver. Querían ver Blitz Royale, querían ver lo del Battle Royale, querían ver las animaciones. Y creo que ha sido muy correcto al hacer este editable. Es que están viendo cómo se ve completamente el cambio del Alpha 1.1 a la 1.4. El cambio es brutal. Gráficamente, en texturas, cuadros por segundo, se nota muchísimo. Y estamos hablando entre alfas. Cuando salga la beta, parece que todo esto va a cambiar de buena manera. Incluso yo viendo a detalle esto, me impresiona todo lo que ha cambiado y que el juego ha mejorado para bien. Obviamente sacrificando algunas que otras cositas. Yo digo que lo de la sangre y el desmembramiento lo van a poder aplicar nuevamente, porque eso pues lo desactivaron porque ya no hay sangre ni nada por el estilo. O es mínima la sangre, pero antes era más exagerada. Era muy exagerada, incluso pegando actualmente lo que es la sangre sobre las paredes y demás. Además de que metieron las animaciones del gulag, las animaciones del avión. No se preocupen que cuando salen los operadores del avión va a estar. De momento solo es que pues no está activado, porque si no entonces porque está la animación del helicóptero, que parece que nunca la quitaron. Y pues bueno, teniendo en cuenta eso todo detalle, además del gulag y demás cositas, ¿qué pueden decir o qué pueden esperar actualmente de Warzone Mobile? Bueno, este ha sido un video largo, ha sido un video muy completo, ha sido un video que pues mucha gente habrá pedido, habrá sido de su gusto, habrá sido de su agrado, y si no te gustó pues no sé qué decirte. La verdad es que es mi trabajo traer lo mejor de lo mejor, trayendo la mejor cobertura, trayendo todas las alfas. Este es trabajo de hace mucho tiempo, tenés que ser paciente porque estamos hablando de que todo eso yo lo grabé en junio, yo vengo jugando Warzone Mobile desde junio y pues, ¿qué te puedo decir? El juego promete. Te lo dice una persona que ha jugado el juego desde junio. Si una persona que ha jugado el juego como yo desde su fase temprana te va a decir lo mejor, te va a decir Warzone Mobile va a ser juegazo. ¿Qué no has visto las mejoras? ¿Qué nos esperará en la beta? Esperemos de que sea mucho mejor todo lo que nos espera. Y habiendo dicho eso, si te encanta mi contenido y te gusta todo lo que yo hago, me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras, que compartas con tus amigos este video, que tú decías y digas, bueno, vale completamente la pena. El Destro se la rifó completamente. Es muy brutal lo que está haciendo conforme a la comparación de alfas. Es obviamente lo mejor. Y esto es para la comunidad, para que la gente esté hypeada. Soy uno de los creadores de contenido que trata de dar lo mejor de lo mejor por su comunidad, por su trabajo, por el cerro de videos que traemos de muy buena información. Yo dije que Warzone Mobile lo íbamos a petar desde que lo agarráramos desde el principio, incluso con sus alfas, con su beta, y aquí estamos a ti. Ok. Habiendo dicho eso, te ha encantado como siempre este video, deja tu poderoso like, suscríbete que nada cuesta, lleguemos a una meta, no sé, de 4000 likes, 3000 likes, lo que tú quieras, lo que te guste, lo que te apetezca, y si llegaste hasta acá, te deseo lo mejor, un fuerte abrazo, y nos veremos en un próximo video del poderosísimo Warzone Mobile. Muchas gracias por quedarte, por estar acá como siempre, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!